Bienvenidos a esta semana 2 de su materia Estudio de las contribuciones. Continuando con lo que se estableció la semana pasada, vamos a continuar con el tema de los ingresos fiscales, en este caso, o tributarios. En este caso empezaremos con el tema de los impuestos. Como habíamos la semana pasada, los impuestos dice que son contribuciones que se establecen en la ley y que deben de pagar personas físicas y morales que se encuentren en una situación jurídica o de hecho previstas por la misma y que sean distintas a las demás contribuciones, ¿no? Que eran las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras y los derechos. Cabe mencionar que cuando hablamos de una situación jurídica es una relación o un hecho en el cual dos personas intervienen sus voluntades para llevar a cabo una operación o en este caso un acto. Pues como por ejemplo cuando yo voy a una tienda y quiero comprar un producto, está de acuerdo a la persona en vendérmelo y yo en pagarlo en el precio. En el tema del hecho jurídico, se establece cuando ambas partes no tienen, no están de alguna manera de acuerdo en la situación. Normalmente los hechos jurídicos se llevan a cabo por motivos de terceras situaciones, como puede ser la propia naturaleza, o situaciones, por ejemplo, el tema de un choque. Yo no estoy de alguna manera esperando chocar, sino simplemente es el tema de que se lleva a cabo por una situación que puede tener una repercusión en materia fiscal. Ahora bien, los impuestos deben de cumplir con cinco características principales. El fundamento legal es el artículo 31, fracción 4, el cual de alguna manera también es el fundamento por el cual nosotros debemos de pagar impuestos en México, en el cual establece que todos los mexicanos están obligados a pagar impuestos, ¿sí? Ah, para el sostenimiento del Estado. Y bueno, ahora bien, la primera característica de los impuestos es que debe de estar establecido en una ley, el famoso principio de legalidad. La segunda es que el pago del impuesto debe ser obligatorio, un principio de obligatoriedad. Aquí es forzosamente debemos de pagar impuestos. Nada de que hoy no tengo ganas de pagar los impuestos, hoy me paro y no hago nada. No. De alguna manera hay un principio de obligatoriedad que es el 31 fracción 4. Siguiente característica. Dice que deben ser proporcionales y equitativos. Esto obviamente se establece con base en algo que llamamos una capacidad contributiva de las personas y obviamente a quienes van dirigido. ¿Qué significa esto? Que aquellas personas que ganan 100,000 pesos, pues van a pagar un impuesto sobre una base de 100,000 pesos. Aquellas que ganen sobre 10,000 o van a pagar un impuesto sobre la base de 10,000 pesos. A eso se refiere con que sea proporcional y equitativo. De alguna manera, también la siguiente característica es que se deben de establecer a favor de la administración activa y centralizada del Estado. ¿Qué significa? Que los impuestos se aplican específicamente para el gobierno que esté en turno. No lo podemos guardar para otro tipo de gobiernos o los próximos gobiernos. No, de alguna manera son para situaciones que se prevén en el gobierno en curso. Ahora bien, la última característica es que deben de destinarse a satisfacer los gastos previstos en el presupuesto de egresos. Recuerden que las características principales de las contribuciones, y en este caso de los impuestos, es efectivamente, como dice aquí, es ser el recurso para sufragar gastos públicos. Ahora bien, los impuestos tienen una clasificación específica, que son prácticamente el tema de lo que son impuestos directos e indirectos. Es la primera clasificación y la más conocida. Los impuestos directos, como dice la lámina, dice que afectan el patrimonio del contribuyente, repercuten directamente sobre lo que genera la persona física o moral. Ejemplo de esto es el impuesto sobre la renta. Los impuestos directos nos aplican directamente a nuestro patrimonio, nuestro impacto es directo. Por eso es que hablamos del impuesto sobre la renta, porque se determina el impuesto sobre la renta sobre ingresos, utilidades o rendimientos, y eso nos impacta en nuestro patrimonio, entonces nos impacta directamente. La segunda clasificación son los impuestos indirectos. Aquellos dicen que afectan el patrimonio de una tercera persona o de un tercero y no van a repercutir en la persona, sino en el que consume, es decir, de forma indirecta. Un ejemplo de esto es el propio impuesto al valor agregado. Nosotros como vendedores a lo mejor tenemos un precio de 100 pesos, más el IVA son 116 pesos. La persona que va a asumir ese impuesto indirecto es el consumidor final. Esos 16 pesos los tendrá que pagar y absorber esa persona. Yo no los voy a absorber porque no es un impuesto indirecto, directo, perdón, si no es un impuesto indirecto. A eso se refiere esta clasificación.
La siguiente es que sean reales y personales. Reales se establece que atienden exclusivamente a los bienes o a las cosas que agravan, es decir, se desentienden de la persona. Un ejemplo de este es el impuesto predial. Efectivamente, el impuesto predial es un impuesto municipal y va a gravar directamente a los terrenos o a las casas y este se va a pagar con base en ese tipo de bien. No va a importar si la persona o la dueña es una persona hombre, mujer, si es alto, si es chaparrito, si es moreno, si es güerito, eso no importa. Lo que atiende o la base principal es realmente el tema de el tipo de bien. Los personales dice que son los que se establecen en atención a las personas, es decir, a los contribuyentes o a quienes prevé que paguen los gravámenes sin importar los bienes o las cosas que posean y de dónde provengan los ingresos grabados. Ejemplo de esto es el impuesto sobre la renta. Va a grabar directamente a la persona, específicamente persona física o persona moral. Así nos los establece el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que menciona que este impuesto debe pagarse por personas físicas y personas morales y maneja algunos supuestos, pero va grabado directamente a personas, no graba a bienes. La segunda clasificación es generales y especiales. Son los generales, dice que son los que van a grabar diversas actividades o operaciones y estos tienen como común denominador que son de la misma naturaleza. Este puede ser el propio impuesto sobre la renta también porque es general y obviamente va a grabar diversas actividades, ¿no? Personas físicas, personas morales. Y va a grabar en personas físicas, por ejemplo, aquellas personas que sean por sueldos y salarios, por temas de arrendamiento, por plataformas digitales. Ahí es donde va a grabar de manera general a todos pero obviamente con un procedimiento específico. La segunda clasificación que dice aquí son los especiales y dice que son los que graban una actividad determinada en forma aislada. Un ejemplo preciso de este es el propio impuesto especial sobre producción y servicio, que es el famoso IEPS. De alguna manera en el IEPS tenemos tasas diferentes para impuestos específicos o impuestos especiales, ¿vale? Siguiente clasificación son los con fines fiscales y extrafiscales. Con fines fiscales nos dice que es con el ánimo meramente de tener ingresos o recursos necesarios para satisfacer, obviamente, lo que establece el presupuesto de egresos. Entonces, esos son para fines fiscales, son aquellos que aparecen en nuestra ley de ingresos de la Federación. Los extrafiscales, por otro lado, pues dice que no tienen el ánimo de recaudar impuestos, o sea, no quieren de alguna manera satisfacer lo que establece el presupuesto de egresos, sino que tienen una naturaleza de ser creados con una finalidad diferente para, obviamente, un tema de carácter social o económico y dar un cumplimiento de obtención de ingresos. Ejemplo de esto es el famoso impuesto a lo que es la tenencia que se generó por allá de 1966, 67, cuando México iba a llevar a cabo las Olimpiadas del 68 y obviamente crearon este ingreso extra fiscal para poder allegarse de los recursos necesarios para poder generar una infraestructura, ¿no? En el país y poder llevar a cabo este tipo de juegos. Esos son como que un tema de clasificación extrafiscal, que ahora ese es un impuesto ya fiscal meramente, pero está establecido en las entidades federativas. Bueno, ahora bien, vamos a ver lo que es la famosa obligación tributaria. Ya que conocemos la clasificación de los impuestos, ahora vamos a ver a qué se refiere con el tema de la obligación tributaria. Y nos dice que la obligación, en términos generales, se define como el vínculo jurídico que constriñe a una persona denominada deudor a realizar una determinada prestación a favor de otra denominada acreedor. Entonces, prácticamente, como dice aquí, la obligación tributaria, por su parte, se define como un vínculo jurídico en virtud del cual el Estado, que es un sujeto activo, está facultado para exigir a un contribuyente denominado sujeto pasivo el cumplimiento de una prestación pecuniaria excepcionalmente en especie. Efectivamente, como dice aquí, vamos a tener al fisco, que es el sujeto activo de esta obligación tributaria, de esta relación, y vamos a tener al contribuyente, que es el sujeto pasivo, el cual está obligado a contribuirle a este para hacer frente y obtener los recursos y hacer frente al gasto público. Y bueno, ¿cuáles son las características de esta obligación tributaria? Uno es que se trata de una obligación ex lege que, como indica aquí, tiene una fuente que es la legalidad. Debe estar establecida en una ley, esa obligación tributaria. Aquí la tenemos la obligación tributaria, pues prácticamente en la Constitución, la tenemos el fundamento en la ley de impuesto sobre la renta, en la ley del IVA, en la ley del IEPS, en todas las leyes cumplimos con ese principio de legalidad. Y obviamente esta va a ser realizada en el momento en el que se lleve a cabo el hecho generado. Segunda característica es que el sujeto activo siempre de esta obligación tributaria va a ser
el Estado, ya sea en un ámbito federal, estatal o municipal, ellos siempre van a ser el sujeto activo. Y el objeto sustancial de esta obligación tributaria obviamente es los recursos para cubrir el gasto público. Meramente el objeto de esta obligación tributaria es tener los recursos necesarios para cubrir el gasto público, no hay más. Simplemente es esa la única opción. Y bueno, aquí vamos a ver, como dice aquí, que prácticamente el nacimiento de la obligación tributaria lo vamos a tener con el objeto, ¿no? Luego viene la fuente, la de nacimiento y la propia determinación. La determinación de esta obligación tributaria que vamos a ver más adelante. ¿Cómo van a ser la obligación tributaria aquí que nos indica? Bueno, la obligación tributaria primeramente van a ser con el tema de lo que es la relación tributaria. Ahí va a empezar a iniciarse y con esto el momento de existir va a ser establecido en la ley que presupone cuál es la situación en la cual se debe materializar a través de algo que llamamos un hecho generador, ¿sí? El hecho generador es el que le va a dar el nacimiento a esta obligación para poder tener ese nacimiento. En ese momento van a ser la obligación tributaria. ¿Cuáles son estos momentos o estas situaciones de obligación tributaria? Bueno, nos dice que es el impuesto, en el tema de los impuestos a la producción, pues van a ser en el momento en el que se elaboren o se fabriquen los artículos, los impuestos al consumo, en el momento en el que se adquieran o se consuman estos productos, los impuestos a la enajenación de primera mano, pues en el momento en el que se enajenen por primera vez en el territorio nacional, y los impuestos aduaneros en el momento en el que entren o salgan al país, del país, perdón, las mercancías, ese es el momento en el que van a nacer o va a tener el nacimiento de la obligación tributaria. Y bueno, ¿qué va a pasar una vez que ya la obligación tributaria nació? Vamos a tener el siguiente. Vamos a tener la determinación. ¿Cómo vamos a determinar esta obligación tributaria? Dice que la determinación es un acto posterior al nacimiento de la obligación tributaria y consiste en la comprobación de su existencia, es decir, es la verificación de que se han realizado los actos, las omisiones o los hechos que la ley fiscal prevé como una hipótesis. Por virtud de ella, la situación abstracta e impersonal prevista en la ley se convierte en concreta y personal. ¿Qué significa esto? Obviamente ya nació la obligación tributaria, hay que determinar cuánto es lo que tenemos que pagar de una manera. Y entonces, cuando la ley establece que hay algo abstracto, que hay una situación específica de determinación, pues se vuelve de alguna manera concreta. Ya va dirigida directamente para Cristian y este, porque cayó en esta situación. Cristian es persona física y se va a dedicar a la prestación de servicios como contador. Bueno, en ese momento ya se volvió concreta y personal. Ahora bien, la determinación dice que es la cantidad líquida de un tributo y se define como la operación aritmética encaminada a fijar su importe exacto mediante la aplicación de tasas tributarias establecidas en la ley hacendaria. Entonces es prácticamente la determinación en número, en cantidad líquida. Y esta propia determinación se divide en dos tipos, la autodeterminación y la determinación por parte del fisco. La autodeterminación es cuando se lleva a cabo a través del sujeto pasivo, usted el contribuyente en forma espontánea, sin la intervención de la autoridad. Su fundamento es el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, en el cual nos menciona que nosotros los contribuyentes tenemos que determinar nuestros impuestos, salvo, ¿no? Que disposición exprese lo contrario. ¿Qué significa esto? Que la autoridad determine que no están bien determinados y nos tenga que revisar. Pero en estricto sentido, esa es la autodeterminación. Como segunda parte o tipo de determinación tenemos por parte del fisco. Dice que es la que realizan unilateralmente la autoridad fiscal, ya sea con colaboración del sujeto pasivo o sin su colaboración. O sea, de plano aquí es, la haces por las buenas o por las malas. Y dice que se presenta cuando el sujeto pasivo no determina voluntariamente sus contribuciones o no proporciona a las autoridades fiscales la información necesaria dentro de los términos legales. Es cuando no hacemos caso a la autoridad. Y esta determinación por parte de la autoridad subdivide en dos: por disposición de ley y por facultades de comprobación. Por disposición de ley está establecido en el tercer párrafo, en la segunda oración del artículo 6, y de alguna manera es cuando la propia autoridad nos invita, de alguna forma hace la determinación de posibles irregularidades y nos dice, mira, aquí está, te envío esta información en la cual determiné que no están
bien pagadas tus contribuciones, ¿no? Tú cobraste 1000 y vi que solamente declaraste 800, entonces tengo una diferencia. Es a lo que se refiere con disposición de ley. Y la segunda es derivada de facultades de comprobación. Aquí sí ya la autoridad ya establece lo que dice el artículo 42 y nos dice que las de facultades de comprobación se presenta cuando el contribuyente, o en este caso el sujeto, no determina sus contribuciones o no proporciona a las autoridades fiscales la información necesaria dentro del término legal. Entonces, dichas autoridades de manera unilateral proceden a ejercer, perdón, sus facultades de comprobación para realizar la determinación. Aquí es cuando ya la autoridad dice, ok, yo ya te avisé, no me hiciste caso, bueno, entonces ahora sí voy directamente a tu domicilio y yo te las voy a determinar. Ahora bien, ya tenemos esa obligación, ya está determinada nuestra cantidad líquida de impuestos. ¿Qué pasa? Bueno, pues hay formas en las cuales nosotros tenemos que extinguir esta obligación. Y la extinción no es otra cosa más que eliminar la obligación. Extinguir es prácticamente desaparecer. Entonces, como dice aquí, la obligación fiscal se extingue cuando el contribuyente cumple con la obligación y satisface la prestación tributaria o cuando la ley extingue o autoriza a declarar extinguida la obligación. Y para eso vamos a tener tipos de extinción de la obligación. El primero es el pago, que es por excelencia. El pago no es otra cosa más que cuando viene el contribuyente y a través de dinero líquido, ¿sí? Entrega a la autoridad y hace frente a esa obligación tributaria y con eso la extingue. Pero este pago también puede ser una sola exhibición o pago en parcialidades o plazos. De alguna manera, este pago en plazos se divide o se subdivide en dos tipos. Un pago que es diferido o un pago en parcialidades. El pago diferido puede ser hasta 12 meses y es cuando el contribuyente establece, ¿sí? Pagar en una exhibición, pero a una fecha determinada. El pago en parcialidades puede ser hasta 36 meses y aquí este contempla hacer pagos mensuales o en parcialidades como lo establece su nombre para cubrir la totalidad del impuesto. Ahora bien, la segunda parte es la compensación o acreditamiento y dice que cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho. Efectivamente, esta compensación o acreditamiento es cuando la autoridad, ¿sí? Le pago de alguna manera, con una deuda que tiene para mí prácticamente. Esto, el ejemplo puede ser el IVA donde determino un impuesto a favor y ese impuesto a favor que es cuando la autoridad me debe dinero a mí, yo lo puedo utilizar en declaraciones siguientes para hacer el pago de esas contribuciones a través de saldo a favor. Esa es la famosa compensación o acreditamiento. La condonación no es otra cosa más que una facultad de la propia autoridad para poder declarar extinguido un crédito fiscal o para condonarnos parcial o totalmente una obligación tributaria y con esto quedaría extinta. Su fundamento legal es el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación. La siguiente es la cancelación, también es una facultad de la autoridad fiscal en la cual pues la propia autoridad da de baja un crédito fiscal, ¿sí? Lo elimina de su base de datos, pero este solamente puede ser bajo dos características, un cobro imposible o por un tema de incosteable. ¿Qué significa? Cobro imposible es que la autoridad no te localice, no te encuentre, y entonces derivado de eso es que la autoridad da de baja un crédito. Incosteable es porque me va a salir más caro, dice la autoridad, me va a salir más caro y estarte yendo a buscar porque el crédito son 800 pesos y estás hasta, no sé, un municipio alejado, entonces voy a gastar más de viáticos de lo que voy a tener o de lo que voy a cobrar, entonces lo vuelvo incosteable y mejor hago una cancelación. La prescripción también es una facultad que tiene la autoridad, más bien dicho, es la pérdida de la facultad que tiene la autoridad fiscal para cobrarnos créditos fiscales. De alguna manera la autoridad pierde, ¿sí? El derecho a podernos cobrar. Normalmente la prescripción se establece en el Código Fiscal que son 5 años. Es lo que tiene la autoridad para poder ejercer el cobro de un crédito fiscal. Nada más que ojo, esta prescripción puede tener suspensiones y los 5 años pueden alargarse un poquito más por situaciones específicas de que no me localice la autoridad fiscal y por diversas situaciones más. También tenemos lo que es la caducidad, que es también la pérdida del derecho que va a tener el fisco, pero esta pérdida del derecho es para exigirnos, para ir y revisarnos el cumplimiento de las obligaciones. O sea que realmente lo que declaramos, esas cantidades líquidas, son correctas. También de igual manera establece el código fiscal que son 5 años, pero aquí sí establece que esos 5 años pueden prorrogarse por otros 5 más y entonces pueden volverse 10 años. Y aquí establezco lo que es
la definición del famoso crédito fiscal que nos mencionaban las láminas, establecido en el artículo 4 del Código Fiscal de la Federación, que no son otra cosa más que la cantidad que va a percibir el Estado, ¿sí? Derivado de las contribuciones, aprovechamientos y accesorios, o derivado de las responsabilidades de servidores públicos del Estado. Entonces, eso lo cataloga como un famoso crédito fiscal. Y bueno, esto sería todo por esta semana 2 de la materia estudio de las contribuciones.